pero que no es lo único, el monitoreo hemodinámico. En busca de qué nos puede servir a los intensivistas para poder guiar nuestro manejo del paciente con sepsis grave y shock séptico, se han empezado a utilizar biomarcadores. Uno de ellos es el lactato, ácido láctico. Yo me acuerdo que desde hace 20 años lo venimos utilizando, pero si ustedes se fijan, no está en las guías todavía. En algunas guías empieza a aparecer, pero Manuel Rivers, que hace 10 años tuvo la idea esplendorosa, magnífica, de describir la terapia por metas, que aunque se critican mucho, todos la seguimos. Y la criticamos porque, ya decía ahorita Juvenal, bueno, es que yo no me espero a que el paciente avance mucho, ¿no? Llevo 2 litros, llevo Norepi, le pongo vasopresina, por ejemplo, ¿no? O sea, son varias cosas juntas. Y aunque Manuel Rivers ha sido criticado, todo el mundo lo usamos y seguiremos usándolo por mucho tiempo como una guía. Si se fijan, vamos a pasar la pregunta que se me hace, que me hicieron favor de invitarme, ¿qué papel juega en la reanimación el lactato como un biomarcador? Y es lo que vamos a revisar enseguida. La primera pregunta que se harían, ¿el lactato elevado indica hipoxia tisular y metabolismo anaerobio? Les dirían, no, pues sí, pero no siempre. A veces está elevado y no indica hipoxia tisular y metabolismo anaerobio. Me comentaba ayer o antier uno de mis residentes, oiga doctor, es que me recibí un paciente con 15 de lactato, de inmediato dije, no, tiene hipoperfusión, le hice esto y lo otro, era un cirrótico. Ese paciente no estaba hipoperfundido. Lo que estaba ocurriendo es que no estaba metabolizando el lactato. Entonces, mucho cuidado para interpretar el lactato. Puede estar alto y no aclararse bien, pero es porque no se está metabolizando bien. Por eso les digo que no siempre, sería la primera contestación, no siempre el lactato elevado indica hipoxia tisular. Tengan cuidado. Otra pregunta, ¿la medición del lactato inicial es útil para guiar el manejo del enfermo en estado de choque? ¿Realmente mejora los resultados? Para mí esto es bien importante y creo que una de las ventajas una de las ideas magníficas del doctor Emanuel Rivers, a quien yo personalmente admiro, es que él se fue a urgencias. ¿Por qué tenemos que hacer todos los estudios en terapia intensiva? Yo siempre he dicho que el mejor tratamiento del shock séptico es no tenerlo, ¿no? Pero si lo vas a tener, ¿cuándo me gustaría a mí que me lo diagnosticaran? Pues cuando va empezando. No en terapia intensiva. Los pacientes cuando llegan a terapia intensiva están muy avanzados. Yo creo que los intensivistas, como el doctor Balsán lo dijo ayer, tenemos que salirnos de la unidad de terapia intensiva e ir a las otras salas de medicina crítica, como son urgencias, como es recuperación. Me acuerdo que en nutrición, no sé si todavía existe la división de medicina crítica. Y mi jefe, mi maestro, el doctor Ramírez Acosta, era jefe de quirófano, de recuperación, de urgencias, de intermedios e intensivos, porque ahí es donde están los pacientes en estado crítico. Y el paciente, antes de llegar a terapia intensiva, viene de otro lado, generalmente de quirófano o de urgencias. Entonces, el doctor Rivers, para mí, la idea que él tuvo fue muy sencilla. Pues voy a ir a urgencias siendo intensivista para ver para detectar en forma precoz los pacientes de alto riesgo de tener sepsis grave y shock séptico. Y ahí es donde voy a actuar, para evitar que entren en una fase tardía, que se mueren el 70%, y que todas las terapias que hicimos durante 20 años fracasaron. Y realmente es un parteaguas el doctor Rivers, porque logró bajar la mortalidad de 16%. En sepsis, bajar la mortalidad, sepsis grave, 1 o 2% es mucho. Él la bajó 16%. Debería tener monumentos en todos lados. Ha salvado millones de vidas, creo yo. Pero bueno, vamos al punto. Si se fijan, el doctor Rivers, acá en su terapia por metas, no pone el lactato. Fíjense, en ningún momento menciona el lactato. ¿Por qué no lo menciona? No lo sé, ¿verdad? Pero entonces él metió metas hemodinámicas, básicamente, ¿sí? Entonces muchos investigadores dijeron, bueno, vamos a ver si el lactato nos puede indicar en forma temprana si hay hipoperfusión.
y empezar todavía más temprano que la saturación venosa, que él defendió mucho, y yo la defiendo mucho, porque es lo que usamos todos los días, ¿sí? Hay que usar lo que usamos más y lo que sabemos interpretar, como los ventiladores. ¿Cuál modo usas? Pues el que domino, porque si uso que no domino, pues voy a matar o lo voy a poner muy mal, ¿no? ¿Qué método uso? Yo uso la saturación venosa como guía, ¿no? Pero como dice la ley de Pareto, 80-20, todo lo que es bueno, 80%, va a tener un 20% que no es tan bueno. Así pasa con la saturación venosa y así pasa con el ácido láctico, como vamos a ver. Entonces, vamos a empezar ya. Rivers se basó en esto que ven aquí. Simplemente desglosó la fórmula del aporte-consumo. Siempre le digo a mis residentes, desglosen la fórmula de aporte de oxígeno. Ahí está la respuesta a lo que tienen que hacer. Gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno por 10. Eso lo hizo Rivers, la desglosó y fue punto por punto diciendo qué había que hacer. Primero gasto cardíaco, es precargas, postcargas, contractilidad, es frecuencia. Primero le dio volumen, precarga. Después le dio vasopresor, postcarga. Después dijo, bueno, ¿y cómo está la extracción? ¿Cómo está la saturación venosa? ¿Sí? Acuérdense que en la extracción está la respuesta de cuánto oxígeno se consume. Él fue y después se fue al contenido arterial, ¿cómo está la hemoglobina? Hay que ponerle sangre, le puso. Pero como dijo el doctor Juvenal, a veces hay que hacer casi todo al mismo tiempo. Lo que no dijo Rivers quizás es que puede uno hacer muchos pasos al mismo tiempo. Si yo estoy en el primer paso o en el segundo, me llega una hemoglobina de 4, pues le pongo sangre, ¿no? ¿Me explico? O si la norepinefrina no me está resultando, ¿por qué no ponerle vasopresina desde el principio? ¿Por qué me tengo que esperar? Y seguramente en el futuro lo vamos a estar viendo, van a ver. No es que sea agorero, ¿no? Pero lo vamos a ver y ya lo estamos viendo. Entonces hay que dominar esto. Siempre le pregunto a mis residentes, pues tú haces las fórmulas, pero no sabes de dónde vienen. Pregunta al examen, a ver, dime de dónde viene el aporte de oxígeno. Los pongo a desglosar todo, pues viene del gasto cardíaco, del contenido arterial. Ahora desglósame el gasto cardíaco, desglósame el contenido arterial de oxígeno. Rivers se basó, fue muy práctico, ¿no? Muy, ¿cómo se llama? Pues pragmático, ¿no? Pero demostró y todavía lo seguimos usando. Aquí está como él decía, bueno, el gasto cardíaco yo puedo inferirlo por saturación venosa. Extrae mucho, pues gasto cardíaco bajo. Llega a 50%, se está muriendo el enfermo. Hay que agarrarlo cuando tiene 70, 68. Bien, el ácido láctico, aquí lo ven, es un ácido débil. La mayoría de las veces sí denota hipoxia tisular, pero más no siempre. Hay que saber cuándo no y cuándo sí. Hay que saber dónde se produce. Aquí lo podemos ver. 25, 20, 25, músculo, eritrocitos. Desgraciadamente, a veces no sabemos dónde se produce, algunos. Hay que saber dónde se metaboliza, el 50% lo metaboliza el hígado. Entonces, difícil de interpretar en un paciente con falla hepática, difícil de interpretar en un shock séptico que tiene afectación hepática. Entonces, hay que saber que lo metaboliza el hígado. Entonces, para interpretarlo, tenemos que saber que es un balance entre la producción y la utilización, el consumo, y hay que ver cómo está el hígado, cómo está el riñón, que también llega ahí. Ese es el lactato normal. Las metas dicen que arriba de 4 ya es una hipoxia tisular grave y hay que empezar con las metas. Yo creo que antes, yo me voy a esperar a que un paciente tenga una saturación venosa de 60. Cuando tiene 68 empiezo a actuar. Creo que con el lactato debería ser lo mismo, no esperarse a 4, empezar a actuar quizás en 2.2, 2.5, todavía no tenemos el punto de corte. Sin embargo, el lactato es más tardío que la saturación venosa, ese es mi punto de vista. Pero desgraciadamente también el metabolismo anaerobio nomás se producen dos ATPs en lugar de 36. Qué bueno que existe el metabolismo anaeróbico, qué bueno que existe para que los intensivistas podamos hacer algo por el enfermo y no fallezcan, pero produce muy poca energía, desgraciadamente. Rápidamente hay acidosis láctica tipo A, tipo B, la que vemos en terapia intensiva generalmente es la A, sin embargo tener en cuenta la B, porque nos puede engañar de que hay hipoxia tisular y no es así, ¿verdad? Puede ser un problema nada más de metabolismo.
Cuando hay hipoperfusión hay un desequilibrio, como ustedes saben, hay mucha demanda de oxígeno, llega poco oxígeno y se produce el lactato y la acidosis láctica. Es lo que les decía, no siempre, es por hipoperfusión. A veces son otras puede ser drogas como la metformina, por poner un ejemplo. Puede ser etilenglicol, etcétera. No me voy a detener ahí. Lo mismo, sabemos que el aporte de oxígeno depende básicamente de dos factores, la perfusión y el transporte de oxígeno, que ya lo mencioné, Rivers lo desglosó. También sabemos, ya mis antecesores lo dijeron, que la PAM es una de las metas, pero no excluye que exista hipoperfusión. Ustedes me dirían, ¿por qué? Bueno, porque puede haber una buena presión arterial, pero existe hipoxia citopática, por ejemplo, en la sepsis. Hay un bloqueo metabólico para la utilización de oxígeno y puede tener el paciente una presión arterial normal y morir con una presión arterial normal. Tenemos que acordar que en la sepsis la hipoxia citopática desgraciadamente bloquea la utilización de oxígeno. Y a veces ni el ácido eléctrico se eleva y el paciente ya está en… Entonces, no confiarse en la PAM, pero 80% yo diría que sí. La PAM es una buena meta terapéutica. Con respecto al consumo, lo importante es analizar muy bien la extracción de oxígeno. Esto ya es muy conocido por ustedes. Sin embargo, acuérdense que afortunadamente, aunque baje el aporte, se mantiene el consumo, simplemente porque aumenta la extracción. Y ahí está la base, de que nos podamos guiar en nuestro manejo. Si yo veo que nuestro paciente está en 70 o 75 y baja a 70 o a 65, ese paciente ya tiene problema. Una saturación venosa de 65, alguien que tenía 70, ese paciente ya tiene problema, aunque todavía no tenga hiperlactacidemia, porque el punto crítico es cuando se alcanza 50% de saturación venosa, pero no me voy a esperar a 50% para dar manejo. No me voy a esperar a las 4 milimolas de lactato. Yo tengo que empezar mi manejo aquí. Cuando la saturación venosa, que la tenía en 75, con 25% de extracción de oxígeno, me baja a 70 y luego a 65. Ya tengo 35% de extracción. Quiere decir que mi gasto cardíaco ya está bajando, ¿sí? Y no me tengo que esperar hasta el punto crítico, porque llegando al punto crítico, ustedes saben que empieza la acidosis láctica. Por eso la saturación venosa se antepone un poquito al lactato. Sigue siendo, creo que hasta ahora, por las evidencias que existen, que la saturación venosa es probablemente el mejor indicador aislado de aporte de oxígeno global. Sin embargo, el lactato tiene una ventaja para mí. Lo podemos hacer de una vena periférica, sin tener que invadir al enfermo. En ese sentido tiene cierta ventaja. Sabemos que abajo de 65, problema. Hay que empezar a manejar al enfermo. No me voy a detener más en eso, para hablar un poquito más del lactato. Y sabemos, ya lo dije, pero es muy importante recordarlo, que hay un punto crítico, que es en 50% de extracción, pero que el manejo debemos empezarlo abajo, depende cómo esté el enfermo. Si lo tengo en 75 de saturación y baja a 70, ahí hay que empezar el manejo. Si lo tengo en 70 y baja a 65, ahí hay que empezar el manejo. Lo importante es la tendencia. Yo siempre le digo a mi residente, la PVC inicial no es tan importante como la tendencia. Cifra inicial, hago un manejo, cómo quedó, hago otro manejo, cómo quedó, interpreto, ajusto, vuelvo a manejar. Terapia intensiva no es un área, es una actitud de estar pegado al enfermo y viendo resultados de la toma de decisiones que hagamos. Entonces, mientras más temprano identificamos esto, mejor. Bien, aquí estamos viendo que a veces, aunque la saturación de oxígeno también falla, porque a veces hay shunts o hay hipoxia citopática, etcétera, no siempre la saturación venosa nos va a decir la verdad, 80-20, porque está demostrado que 90 de saturación venosa nos está indicando no que el paciente mejoró, sino que ya no está consumiendo oxígeno. Tengan cuidado.
tan malo es una saturación venosa muy baja, digamos abajo de 70, 60, como tan malo es una saturación muy alta, porque quiere decir que tenemos muchos chons, hay flujos heterogéneos, o sea, piel muy perfundida, pero intestino mal perfundido, ¿sí? Músculos mal perfundidos, pero bien perfundidos, no sé, X cosa. O sea, en la sepsis, desgraciadamente, hay flujos heterogéneos. Entonces, mucho cuidado en interpretar la saturación venosa. Como dijo muy bien el doctor Hernández, tenemos que saber interpretar lo que vemos. No hay reglas mágicas, tenemos que saber mucha medicina, mucha fisiología, por eso empecé con fisiología. Si no sabemos fisiología, no vamos a poder interpretar lo que estamos viendo en la hemodinamia, ¿verdad? Ni modo, hay que aprender, hay que repasar de nuevo la fisiología. Esto ya lo dije, lo repito porque es clave, ¿verdad? Esto hay que ponerlo ahí en las salas de terapia intensiva, ¿no? Y las salas de anestesia también, ahí en quirófano, ¿verdad? Aquí seguramente hay muchos anestesiólogos, intensivistas, porque el anestesiólogo se confía mucho de muchos parámetros de monitoreo, pero no le mide la saturación venosa. Hay que empezar a medir la saturación venosa en los quirófanos y verán que no hay que llegar al ácido láctico, hay que empezar a manejarlos aquí para evitar el lactato. Hay que empezar a manejarlos cuando la saturación venosa empieza a bajar. Esto ya lo vimos aquí con el doctor Hernández, es muy importante, una revisión que hizo el doctor Banzán, que nos basamos mucho nosotros los que nos basamos en la saturación venosa tomamos en cuenta esto. Bien, pongan atención muy bien en esto porque es importante. Si el oxígeno disminuye, se produce un metabolismo anaerobio que origina aumento en los niveles de lactato. Pues sí. La existencia de valores normales de aporte-consumo, saturación venosa, no excluye la presencia de hipoxia celular. Nosotros podemos tener esto normal y el lactato elevado y estar en hipoxia celular. Como ven, tan bueno puede ser uno y el otro. Al final haré algunas recomendaciones, pero vamos a ver evidencias. Ahí está reportado ahí en ese artículo que pueden revisar, es un consenso que hubo en Francia hace unos 6 años. Ahí ya se decía que el lactato es un marcador recomendado para el diagnóstico del estado de shock, nadie lo duda. Ahí empezaban ya a ver que tenía limitaciones, la reducción progresiva de su concentración en sangre probablemente refleja la restauración del flujo sanguíneo. Y aquí se empezaba a decir que podía ser utilizado como una guía terapéutica. Es decir, daba un tratamiento y veía si el lactato bajaba, iba bien, si no bajaba o le aumentaba o cambiaba. Una guía terapéutica, que es lo que estamos buscando. Me lo voy a leer tal cual. La determinación del lactato es útil para estratificar el riesgo de los pacientes. Pues sí es útil, porque si el lactato se está elevando, ¿sí? Y el paciente tiene datos de sepsis y otros datos clínicos, sí puedo estratificar el riesgo. Si está en 2.3, a lo mejor empieza con sepsis, si lo tengo en 3.2, sepsis grave, y si lo tengo arriba de 4, pues está en shock séptico. O sea, sí sirve la primera pregunta sí es útil. El lactato debe ser medido directamente, puesto que no puede ser estimado a partir de otras variables. Yo le digo a mis residentes, oye, si no tenemos lactato, hazle un anion gap. Pero el anion gap también es engañoso, ¿no? Puede ser etilenglicol, puede ser salicilatos, puede ser otra droga, pero puede ser a veces útil. Pero como dice aquí, el lactato debe ser medido en tiempo real, o sea, directamente, no por otras variables. La elevación de la concentración de lactato en sangre en la fase aguda de la reanimación indica muy probablemente hipoxia tisular. Fíjense aquí, muy probablemente. El que esté elevado no significa que tenga hipoxia tisular, puede tener falla hepática y no lo está metabolizando. En general, el uso de la determinación de la concentración de lactato en sangre como guía terapéutico durante la reanimación en enfermos de choque mejora el pronóstico. Quiere decir que si yo tengo 4 de lactato o 6, vamos a ponerle, y lo bajo a 5, luego a 4, luego a 3, luego a 2, le va a mejorar al enfermo. Eso sí hay evidencia bastante en la literatura.
Y si no baja, pues le va peor, ¿verdad? Obviamente. Ya está, esto se ha hecho muy famoso en Estados Unidos, ya empieza a hacerse extensivo en México, los famosos bundles o reanimación por metas, los checklists, las mnemotecnias, todo eso porque en pocas palabras se dice mucho. Ya se incluyó el lactato, perdón, siempre me equivoco, ya se incluyó el lactato dentro de estos paquetes de medidas. Todo esto es de Rivers, pero fíjense, ya el lactato ya está incluido, qué bueno, porque sí, definitivamente sí es útil. Entonces, ¿es un biomarcador? Pues sí. ¿Sirve para identificar pacientes de alto riesgo? Pues sí. Diagnostica también las fases de la sepsis, estratifica el riesgo también, y por supuesto que también puede hacerse un seguimiento de las tendencias y ajustar los manejos con él. ¿Identifica pacientes con hipopresión tisular subyacente? Sí, porque a veces existen pacientes con presión normal, una PAM normal de 70, aporte normal y lactato elevado. Son los famosos pacientes de choque oculto, ¿verdad?, en la sepsis. Acuérdense que en la sepsis puede haber presión normal y estar ya en choque séptico, no siempre hipotensión de choque. Entonces, los choques ocultos los podemos diagnosticar con lactato, que es algo muy importante. Acá lo que les decía, la ventaja del lactato, la única ventaja, digamos, de ser precoz, que es no invasivo, no requiere de un método invasivo, por lo que se puede utilizar como triage para poder diagnosticar enfermos de alto riesgo. Es una ventaja muy importante del lactato. Pero en los múltiples estudios que hay, en general, el 80% están en favor que del lactato sí puede ser utilizado como guía. Pero mucho cuidado, hay que usarlo desde urgencias, desde que el paciente llega al hospital o en quirófano y no hasta la terapia intensiva. Hay que empezar en forma precoz. Aquí en general son varios artículos, no me quiero detener mucho ahí, a lo mejor estoy sobre el tiempo, es que apagué mi celular Cuando sean las 2:30 me avisan, por favor. ¿Cuánto falta? ¿Ya? Bueno, en esos artículos, nomás rápidamente, lo que se analiza es comparar el lactato contra la saturación venosa. Y sí se ha demostrado, sobre todo el doctor Tim Jansen de Holanda, se ha demostrado que sí es útil el lactato, tan útil como la PVC para diagnosticar enfermos de alto riesgo. Sí es útil para el manejo, ahí están las conclusiones. Ahí está la referencia, los pueden revisar. Pues, nomás pongo los que me parecieron más útiles para poder evaluar. Este trabajo, bueno, eso es lo que yo les hablaba, de los grupos que hizo el doctor. Demostró que sí, también era excelente para indicar como pronóstico, como diagnóstico, como pronóstico, como seguimiento. Este doctor, si me recuerdo, es el doctor Jones, no es el doctor Jones y Shapiro, también demostraron lo mismo, que era muy útil la utilización del lactato como guía terapéutica. Y Jones es de los que debate más con el doctor Emanuel Rivers. Pueden leer en CHES de diciembre del año pasado, un debate entre el doctor Jones y el doctor Emanuel Rivers. Yo creo que los dos tienen razón, ¿eh? La verdad, yo creo que no debe haber tanto debate. Los dos son excelentes marcadores. Aquí dice, lactato biomarcador potencial como guía terapéutica. Pues sí, los niveles de lactato en sangre elevados en el paciente crítico se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. Tienen un mal pronóstico a nivel hospitalario o en las áreas de urgencias y en la UTI. Entonces, los niveles de lactato pueden ser usados para guiar la terapia de reanimación temprana, junto con la saturación venosa. Los dos son útiles, uno como monitoreo y otro como biomarcador. Conclusiones. En el momento actual, lo voy a leer tal cual lo puse, en el momento actual, las variables más valiosas en cuanto a detección de hipoxia tisular son el lactato y la saturación venosa de oxígeno. La reanimación hemodinámica deberá estar dirigida
a la restauración de valores fisiológicos de saturación venosa, así como a la resolución de la acidosis láctica o hiperlactemia. Para todo esto sirve el lactato, como tamizaje para detectar los pacientes de alto riesgo, como diagnóstico, como pronóstico, porque podemos saber quién puede, con respecto a mortalidad, a quién le va a ir bien y a quién no, como meta terapéutica también, un seguimiento de acuerdo a tendencia que siga, para el manejo y toma de decisiones, como guía y evaluación del manejo. Creo que la pregunta inicial que me hice sí es útil en la reanimación. La medición de la saturación venosa y del lactato en sangre como biomarcador de hipoperfusión se complementan, porque hay un debate, léanlo por favor en tórax, en chest, de diciembre del año pasado, hay un debate muy fuerte. La medición de la saturación venosa y del lactato en sangre como biomarcador de hipoperfusión se complementan. Su medición ayuda a aclarar la fisiopatología, el diagnóstico, la evolución y la fase en que se encuentra la sepsis. Que esto es indispensable para la toma correcta de decisiones, para el manejo del paciente con sepsis en estado crítico. Y creo que la siguiente es la última. Conclusiones, que creo que van a estar de acuerdo conmigo, 80-20, siempre digo yo, ley de Pareto. En la toma de decisiones en el enfermo grave, lo que hacemos todos los días, necesitamos combinar e integrar todas las variables, incluyendo las clínicas. Yo siempre he dicho que la tecnología nos aleja de los enfermos. Tenemos que ver a los enfermos, pasarles visita, voltearlos, tienen escaras, hablar con ellos, no nomás la tecnología. Entonces, en la toma de decisiones en el enfermo grave, necesitamos combinar e integrar todas las variables y actuar en forma holística. ¿Qué significa en forma holística? Ver al paciente como un todo, no nomás ver el corazón, la hemodinamia, o el cerebro, o el riñón. Hay que verlo en forma holística. Gracias.